Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con el profesor Bernabé Juanjo, director de Cometer, quien amablemente nos ha concedido esta entrevista. En esta oportunidad hablaremos acerca de su carrera en el ámbito literario y los factores que influyeron a la elección de esta carrera como su trabajo. Agradecemos su tiempo, profesor. Si no le parece mal, me gustaría presentarle a mi equipo. Hugo Villanueva, Salvador Zavala, Brisa Torres y su servidora, Jocelyn García. Muy bien, pues daremos inicio a la entrevista. Para comenzar, de todos los géneros literarios que existen, ¿qué tipo de obras podemos encontrar en su autoría? Bueno, yo he escrito cerca de 80 obras y en los 70 productos que tenemos actualmente trabajando, tenemos melodrama, farsa, tragedia, comedia, pastorela. Entonces, trabajamos varios géneros y subgéneros. Bueno, suena interesante lo que nos cuenta. Me gustaría saber qué fue lo que influyó en ustedes para escribir acerca de esos géneros en particular. Yo diría que la necesidad de expresar lo que veía, lo que sentía y lo que quería decir. Desde que empecé la carrera, desde que estuve en primer año, nos indujeron a escribir algunas pequeñas obras para ejercicio escolar y de ahí, bueno, ya continué escribiendo. Yo puedo decir que no soy escritor, más bien escribo de pronto, pero le encontré el gusto. Con el paso del tiempo pues vas haciendo oficio, es decir, vas adquiriendo la habilidad, los conocimientos, te haces de herramientas para hacerlo cada vez mejor. Pero fue en principio un trabajo escolar que me llevó a empezar a escribir. ¿Y usted qué edad tenía cuando tuvo sus primeros acercamientos hacia la literatura? De teatro. A la literatura, al teatro como tal, 23 años. Sí fue cuando inicié la carrera. Ya había tenido acceso a otro tipo de literatura. En mi rancho éramos muy progresitos, de tal manera que en ese tiempo existían unas revistas que se llamaban Lágrimas y Risas, Memín Pinguín, Calimán, y nosotros no teníamos para comprarlo, costaba algo así, cerca de $1, no me acuerdo bien. Pero entonces los recolectaba, yo los recolectaba de la basura y los veía y me interesaba mucho esa parte. Después ya como a los 10, 11 años empecé a escribir poesía, pero ya de un plano formal a los 23 años que inicié la carrera de arte dramático. A esa edad, seguro sus propósitos en los temas se fijaban a los 23 años. Ya después, ¿cómo han crecido y qué han cambiado sus obras? Yo creo que sobre todo más en el aspecto técnico, es decir, como que ahora están más estructuradas, pero desde que yo era joven, diría que era un joven viejo, ¿no? O un viejo joven, porque a los 20 años ya escribía cosas con personajes de más edad, con conflictos familiares, conflictos sociales, como que ya veía yo la vida de una forma diferente a la generación que me tocó, es decir, 20 años, pero yo pensaba a lo mejor como de 30, de 40 o de 50. Mis personajes eran así ya más complejos en ese sentido. Así que no sabría decir en qué momento pude de alguna forma expresar todas estas experiencias que se fueron dando en mi juventud y por qué con personajes de mayor edad. Es decir, ahora lo que intento es escribir cada vez con más técnica. Sin embargo, debo ser sincero al respecto y cada vez que he intentado aplicar la técnica para escribir, no me salen las cosas. Escribo más bien lo que siento y después ya empiezo a corregir. Seguro que una carrera con tanta historia tendrá algunas experiencias que le gustaría compartir con nosotros. Pues sí, por supuesto, algunas de las obras que he escrito han tenido resultados sociales en algunas personas que les han llevado a la modificación de sus conductas. Es decir, nosotros no intentamos a través de la obra de teatro mandar un mensaje de superación a la gente o de reconsideración. Sin embargo,
cuando la gente se apropia de lo que está viendo en escena, a veces han llegado a comentarnos que esa cita, que ese texto, que esa obra, que ese personaje les hizo modificar de alguna manera su forma de ver las cosas y en consecuencia en ocasiones su forma de hacerlas. Acabamos de hablar de los inicios de sus obras. ¿Nos podría decir qué planes o proyectos tiene para el futuro? Sí, es curioso porque, insisto, he escrito más o menos 80 obras diferentes. Yo tengo la idea y la defiendo de que dejar de escribir es como ir muriendo lentamente. Sin embargo, los últimos años he escrito por encargo. Casi todo lo que he escrito ha sido por encargo. Muy pocas cosas que hayan surgido por gusto, que yo haya escrito por gusto, y las que he escrito porque me nace escribirlas son las más feas que yo he leído. Las que he escrito por encargo son las que más me han funcionado. Pero ahora lo que quiero es dejar de escribir un poco, y no dejar de escribir, quiero decir, bajar un poco el ritmo de lo que escribo y estudiar. Quiero estudiar muchas cosas. Danza, a mi edad tengo 64 años, ya empecé. Voy a estudiar computación, ya la sé aprender, ya sé aprender la computadora. Quiero estudiar inglés, ya sé decir Twinkle Wonder. Entonces ahí voy, ¿no? Pero ya empecé a estudiar y eso es lo que quiero en esta etapa de mi vida. Ya no dedicarle tanto tiempo a lo que escribo, porque finalmente lo que escribí, por fortuna me ha dado para vivir, para comer, para estar bien. Entonces ahora lo que quiero, y eso, vaya, siempre yo lo observo como que le dediqué mucho tiempo al teatro, no mal habido, no está mal empleado, pero sí le dediqué mucho tiempo al teatro, a todos sus vertientes. Ahora lo que necesito es dedicarle tiempo a Bernabé, a crecer en lo que yo necesito como ser humano. Es bueno que alguien con un carisma, unas ideas y una pasión como la suya tenga planes para seguirnos maravillando en un futuro. Pero con una carrera profesional como la suya, me gustaría saber qué continúa inspirándolo y motivándolo a hacerlo. Bueno, yo he considerado que la vida es como la película, ¿no? La vida es bella. Tiene muchas cosas buenas, yo digo que tiene más cosas buenas que negativas, y seguir viviendo bien. ¿A qué me refiero? Personalmente no tengo la intención de ser famoso, de ser rico, ni de ser popular. Me interesa vivir y morir tranquilo. Y dentro de esa necesidad que tengo de vivir y morir tranquilo, se encuentra justamente esa parte de nutrirme más, cada vez más. Por último, ¿qué podría concentrar toda su experiencia que ha tenido y darle una recomendación a nosotros los jóvenes que están interesados en el teatro? Lo digo frecuentemente, cuando menos, para empezar diría, no importa si saben escribir, lo más interesante es que escriban, y cuando se cansen de escribir, sigan escribiendo. Con el tiempo van adquiriendo el oficio, y si toman cursos de dramaturgia, entonces cada vez lo harán mejor. Pero plasmen sus ideas, no importa cuáles sean, y no se preocupen si les salió bien o mal, no se preocupen porque les salga bien, simplemente hagan. Y en cuanto a la actuación, el teatro tiene algunos efectos que mucha gente desconoce. Tiene, por ejemplo, incide en las tres áreas del desarrollo humano, que son la motriz, la de habla y de lenguaje. Incide en las tres esferas del desarrollo humano, que son la psicológica, la social y la cognitiva. Desarrolla más los 5 sentidos básicos y trabaja, sin que nos hayamos dado cuenta, en nosotros en sentidos superiores, como el sentido de distancia, de tiempo, de conservación, etc. Es decir, el teatro es como si pusiéramos abono a la tierra, como para sembrar. En las escuelas, en muchas escuelas, se maneja las bellas artes como un incentivo más que nada comercial. Es decir, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos pintura en esta escuela, pero es más en el sentido comercial, y no, muy pocas escuelas y muy pocos docentes
se han percatado de que las bellas artes van a trabajar directamente en estas esferas que les acabo de mencionar y que finalmente se dará como resultado el crecimiento del ser humano como tal, como ser humano, no en la parte del conocimiento, en la parte de la información, sino como seres humanos. Entonces, que hagan teatro, no importa si lo saben hacer o no, es importante que lo hagan. Gracias. Hay dos posibilidades, o entrar a una escuela e iniciar un proceso de adquisición de conocimiento de teatro formal, con sus lineamientos, con sus rudimentos, y la otra hacer juego teatral. Finalmente también funciona, también se ejercitan, también se exploran todas las potencialidades del ser humano, las emociones, los estados de ánimo, los deseos, actitudes, se trabaja sobre lo que es el aspecto social a través del sociodrama, se trabaja el aspecto emocional a través del psicodrama. Entonces es un mundo de posibilidades el teatro. Si pueden hacerlo, aunque no se vayan a convertir en actores o actrices, háganlo, les va a dar un crecimiento extraordinario. Van a aprender a sentarse, a caminar, a hablar, a expresarse. No les va a dar miedo pararse frente a un grupo de personas. Van a poder expresar sus ideas. Esto es muy interesante porque cuando hablamos de habla y lenguaje pareciera que hablamos de lo mismo. Nosotros decimos que el lenguaje se refiere, cuando nosotros ejercitamos el teatro, nos alimenta el habla y el lenguaje. Decimos el lenguaje que se refiere al procesamiento de las ideas, al acomodamiento de las ideas, y que el habla se refiere a la expresión de esas ideas, a manifestarlas. Entonces, muchas veces nos hemos dado cuenta, y ustedes seguramente lo habrán observado con sus compañeros y quizá con algunos maestros, que tienen mucho conocimiento, que tienen la información necesaria para responder, pero que a veces no logramos acomodar las ideas, por lo tanto no las podemos expresar y resulta que el trabajo no resultó tan bien, porque no lo pudo expresar, pero sí tiene el conocimiento. Habrán observado que hay compañeros que tienen el conocimiento necesario para responder un cuestionario, un examen, y que por el miedo, por el nervio, se bloquean y ya no lo pudieron hacer. Y entonces la nota mala ahí está, y sin embargo no fue por falta de conocimiento, sino por falta de control sobre el estado nervioso. El teatro les va a dar esa facilidad de poder expresarse frente a un público sin que les tiemblen las piernas. Bueno, sí, un poco, pero van a hacerlo como sea. Ejerciten teatro. Si lo están haciendo, síganlo ejercitando. Si no lo están haciendo, pues puedan hacer. Agradezco su tiempo y esta entrevista será compartida con nuestros compañeros de quienes estamos seguros quedarán muy interesados sobre lo que puede dar a conocer el teatro. Gracias por invitarme y otra vez me disculpo por la llegada tarde.